Cuando dejamos por completo de estar identificados con las formas, entonces, la conciencia, lo que verdaderamente somos, se libera de su prisión en la forma. Esta liberación es el surgimiento del espacio interior. Se presenta como una quietud, una paz sutil, en el fondo de nuestro ser. Hasta en presencia de algo aparentemente malo. Entonces, súbitamente, hay un espacio alrededor del suceso. También hay espacio alrededor de los altibajos emocionales. Incluso, alrededor del sufrimiento. Y por encima de todo, hay espacio entre los pensamientos. Y desde este espacio, emana una paz que no es de este mundo. Porque este mundo es forma. Y la paz es espacio. Es la paz de Dios. Entonces, podremos disfrutar y honrar las cosas de este mundo, sin atribuirles la importancia y el peso que no tienen. Podremos participar en la danza de la creación, y llevar una vida activa, sin apegarnos a los resultados, y sin imponer exigencias exageradas al mundo. Lléname. Hazme feliz. Hazme sentir seguro. Dime quién soy. El mundo no puede darnos esas cosas. Y cuando nos despojamos de esas expectativas, desaparece todo el sufrimiento creado por nosotros mismos. Todo ese sufrimiento se debe a que le hemos dado un valor exagerado a la forma, y al hecho de no tener conciencia de la dimensión del espacio interior. Cuando esa dimensión se manifiesta en nuestra vida, podemos disfrutar las cosas, las experiencias, y los placeres de los sentidos, sin perdernos en ellos. Sin apegarnos a ellos. Es decir, sin volvernos adictos al mundo. Cuando se pierde la dimensión del espacio, o cuando no la reconocemos, las cosas del mundo adquieren una importancia absoluta. Una seriedad y un peso que realmente no tienen. Cuando no vemos el mundo desde la perspectiva de lo informe, se convierte en un lugar amenazador. Y en últimas, en un lugar de desesperación. La vida de la mayoría de las personas está atestada de cosas. Cosas materiales, cosas por hacer, cosas en que pensar. Sus mentes están atestadas de pensamientos que se suceden uno tras otro, sin parar. Esa es la dimensión de la conciencia del objeto, la cual constituye la realidad predominante de muchas personas. Y es la causante de tanto desequilibrio. A fin de que la cordura reine nuevamente en nuestro planeta, debemos equilibrar la conciencia del objeto con la conciencia del espacio. El surgimiento de la conciencia del espacio es la etapa siguiente en la evolución de la humanidad. Esta etapa ya la estamos experimentando. Tener conciencia del espacio significa que además de tener conciencia de las cosas, que siempre se reducen a las percepciones sensoriales, los pensamientos y las emociones, hay un estado de alerta subyacente. Este estado de alerta implica
que no solamente somos conscientes de las cosas, de los objetos, sino también del hecho de ser conscientes. Es eso que percibimos como una quietud despierta, más allá, en el fondo, mientras las cosas suceden en primer plano. Es una dimensión que está presente en todos nosotros, pero que pasa inadvertida para la mayoría de las personas. Algunas veces la señalo cuando pregunto: ¿puedes sentir tu propia presencia? La conciencia del espacio representa no solamente la liberación del ego, sino también del materialismo y la materialidad. Es la dimensión espiritual, la única capaz de imprimir trascendencia y un verdadero significado a este mundo. La razón verdadera por la cual nos molestamos ante una situación, una persona, o un suceso, no está en la persona, la situación, o el suceso, sino en haber perdido la perspectiva verdadera, que solamente el espacio nos puede proporcionar. Quedamos atrapados en la conciencia del objeto, y perdemos de vista el espacio interior atemporal, de la conciencia misma. Cuando estamos muy cansados, generalmente, entramos en un estado de mayor reposo y tranquilidad, de lo normal. Esto se debe a que los pensamientos se aquietan, y dejamos de recordar ese yo problemático, fabricado por la mente. El alcohol y ciertas drogas, siempre y cuando no activen el cuerpo del dolor, nos hacen sentir más relajados, despreocupados, y quizás, más llenos de vida, durante un tiempo. Podemos comenzar a cantar y a bailar, manifestando esas expresiones, características de la alegría de vivir, desde tiempos remotos. Al aligerarse el peso de la mente, podemos vislumbrar la alegría de ser. Quizás, esta es la razón por la cual se habla de bebidas espirituosas. Pero el precio es elevado. La inconsciencia. En lugar de elevarnos por encima del pensamiento, caemos por debajo de él. Con unos tragos de más, retrocedemos al reino vegetal. La conciencia del espacio no tiene nada que ver con las lagunas mentales. Aunque los dos estados tienen en común el hecho de estar más allá del pensamiento, hay una diferencia fundamental entre los dos. En el primero, nos elevamos por encima del pensamiento, mientras que en el segundo, caemos por debajo de él. El uno es el paso siguiente en la evolución de la conciencia humana. Y el otro es un retroceso hacia un estado del cual salimos hace millones de años. Ver televisión es la actividad de esparcimiento predilecta de millones de personas del mundo entero. Más bien podemos decir que es una inactividad. Para muchas personas, la televisión es relajante. Si observamos atentamente, nos damos cuenta de que mientras más tiempo mantenemos la atención enfocada en la pantalla, más se suspende la actividad del pensamiento. Y más tiempo pasamos viendo solamente la entrevista, el programa de juego, la comedia, o hasta los comerciales, sin generar un solo pensamiento. No solamente olvidamos por completo nuestros problemas,
sino que nos liberamos de nosotros mismos, transitoriamente. ¿Qué podría ser más relajante que esto? Entonces, ¿es la televisión un medio para crear espacio interior? ¿Nos ayuda a estar presentes? Desafortunadamente, no es así. Si bien la mente suspende su actividad durante periodos prolongados de tiempo, se conecta con la actividad mental del programa de televisión. Se conecta con la versión televisada de la mente colectiva, y entra a pensar esos pensamientos. La mente está inactiva, únicamente, en el sentido de no generar sus propios pensamientos. Sin embargo, está absorbiendo continuamente los pensamientos y las imágenes provenientes de la televisión. Esto induce una especie de estado de trance y mayor susceptibilidad, parecido al de la hipnosis. Es por eso que es ideal para manipular la opinión pública. Como lo saben bien los políticos, los grupos de interés y los anunciantes. Es por eso que pagan millones de dólares para sorprendernos inermes en ese estado de receptividad. Buscan reemplazar nuestros pensamientos por los de ellos. Y por lo general, lo consiguen. Así, mientras vemos televisión, la tendencia es a caer por debajo del pensamiento, en lugar de elevarnos por encima de él. En esto, la televisión se parece al alcohol y a ciertas drogas. Si bien nos libera transitoriamente del ruido de la mente, el precio también es alto. La inconsciencia. Lo mismo que las drogas, la televisión tiene una cualidad adictiva enorme. Tomamos el control para apagar el aparato. Y en lugar de hacerlo, comenzamos a repasar todos los canales. Media hora, o una hora después, todavía estamos viendo y recorriendo los canales. Es como si el botón de apagado fuera el único que el dedo no logra oprimir. Continuamos pegados al aparato, no porque algo interesante atrae nuestra atención, sino precisamente porque no hay nada interesante para ver. Una vez atrapados, mientras más trivial y más sin sentido, más adictiva se vuelve. Si fuera interesante y desafiara el intelecto, llevaría a la mente a pensar nuevamente. Lo cual sería más consciente y preferible a un trance inducido por un aparato. Entonces, las imágenes de la pantalla no mantendrían totalmente cautiva nuestra atención. Si el contenido del programa es de cierta calidad, puede contrarrestar hasta cierto punto, o incluso deshacer el efecto adormecedor del medio de la televisión. Hay algunos programas que han sido de gran ayuda para muchas personas. Les han cambiado la vida para bien. Les han servido para abrir el corazón, y les han ayudado a alcanzar el estado de conciencia. Hay incluso ciertas comedias que, aunque no tratan ningún tema en particular, son espirituales, sin saberlo. Porque nos muestran una caricatura del ego y de la sinrazón humana. Nos enseñan a no tomarnos nada demasiado en serio, a vivir la vida con despreocupación, y por encima de todo, enseñan por medio de la risa. La risa es extraordinaria como factor liberador y también curativo. Sin embargo,
En la mayoría de los casos, la televisión continúa bajo el control de personas totalmente sometidas al ego. De tal manera, que continuamos bajo el control de esa segunda intención de adormecernos. Es decir, de sumirnos en la inconsciencia. Sin embargo, el medio de la televisión encierra un potencial enorme, todavía inexplorado. Debemos evitar los programas y los comerciales, que nos agreden, con una secuencia acelerada de imágenes, que cambian cada 2 o 3 segundos, o menos. El exceso de televisión, y de esos programas en particular, es el causante en gran medida, del trastorno del déficit de atención. Una disfunción mental, que afecta a millones de niños, del mundo entero. Esos periodos breves de atención, se traducen, en percepciones y relaciones vacuas, e insatisfactorias. Todo lo que hagamos estando en ese estado, carece de calidad. Porque la calidad, requiere atención. Ver la televisión con frecuencia, y por periodos prolongados, no solamente nos sume en un estado de inconsciencia, sino que nos induce a la pasividad, y nos agota la energía. Por consiguiente, en lugar de ver cualquier cosa, elija los programas que desee ver. Cada vez que recuerde, sienta la vida dentro de su cuerpo, mientras está frente a la pantalla. Tome conciencia de su respiración, periódicamente. Aparte los ojos de la pantalla, a intervalos regulares, para que ésta no se apodere por completo de su sentido de la vista. No suba el volumen más de lo necesario, para que la televisión no se apodere de su sentido de la audición. Oprima el botón de silenciar el aparato, durante los comerciales. Asegúrese de no dormirse inmediatamente, después de apagar la televisión. O peor aún, de quedarse dormido, con el televisor encendido. ¿Cómo saber si estoy consciente o inconsciente? Cada vez que seas consciente del espacio que hay entre pensamiento y pensamiento, entre contenido y contenido, estás siendo consciente. Es decir, ser consciente de esta vida que eres, más allá del contenido de la experiencia. Esta presencia, que siempre es aquí y ahora, y que a pesar de todos los sucesos y acontecimientos, siempre es inalterable, intocable, y que nunca cambia. Ser consciente, es reconocer el observador que eres, más allá de todo movimiento y forma. Y que esta conciencia que eres, nunca está sujeta al tiempo, ni a la experiencia. Es en sí misma, esto que no puede ser explicado, ni descrito. Pues carece de atributos. Cuando observas atentamente todo el contenido de la experiencia, y te preguntas: ¿soy consciente? ¿Qué es lo que queda?